creo que el audio suyo estaba muy bajo. Ya le subo. Deme un segundito, ahora se escucha mejor. Si no, traten de subirle el volumen a su, que se llamen sus computadoras. Está bien, ingeniero, gracias. Le escucho mejor, gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, como habíamos hablado en una anterior sesión, hoy vamos a dedicarnos, bueno, hoy y las siguientes clases vamos a hacer ya la aplicación práctica desde lo básico, o sea, desde cómo generamos la tormenta de diseño hasta ya el cálculo de los hidrogramas de crecidas de ingreso y de salida a través del vertedero. Y también vamos a diseñar hidráulicamente todos los componentes del vertedero, la rápida y finalmente las obras de disipación de energía. ¿No es cierto? Eso es lo que vamos a ver entonces. Bueno, para ello he creado un ejercicio con datos ficticios, por supuesto, pero que les va a permitir a ustedes tener un procedimiento para sus propios datos, ¿no es cierto? Bueno, les voy a pasar el ejercicio a través del Google Classroom y lo vamos a ir desarrollando en las siguientes clases, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Dice, tenemos una cuenca de 250 kilómetros cuadrados en zona montañosa, donde vamos a construir una presa. Y tenemos la siguiente información de precipitaciones máximas en 24 horas. Entonces, fíjense, tenemos en total 19 años de datos y para cada año se tiene, acá dice P24, quiere decir la precipitación máxima determinada para ese año, para una duración de 24 horas, que ese es el dato más común que se puede obtener del tsunami, ¿no? Difícilmente vamos a poder conseguir datos pluviográficos, salvo que se tenga instalado un pluviógrafo en la cuenca, ¿no? En ese caso sí voy a poder tener precipitaciones máximas para distintas duraciones. Eso sí nos permite el pluviógrafo, pero normalmente no se tiene pluviógrafos, sino solamente pluviómetros. Entonces es más fácil determinar precipitaciones máximas anuales en 24 horas, ¿no? Y ese es el dato de entrada que nosotros vamos a tener, como se ve en esta tablita de ejemplo, ¿no? Entonces aquí están mis precipitaciones máximas. Además de eso necesito alguna información geomorfológica. Entonces dice, la cuenca tiene una pendiente media de 0.022. Si quisiera poner unidades sería metro sobre metro. Y una longitud del río principal de 19.23 kilómetros. ¿No es cierto? Con toda esa información me pide calcular el hietograma de diseño. Entonces, ese es el cálculo que vamos a hacer en la sesión de hoy, porque hay varios pasos a seguir acá, ¿no? Perfecto, entonces iniciamos con el ejercicio. Voy a colocar acá solución. Ahora, para los que me quieren seguir en vivo, necesitarían copiar estos datitos, ¿no? A ver, no sé cómo se los podría pasar rápidamente, tal vez a través del WhatsApp. Entonces le voy a sacar un screenshot a esto y se los paso por WhatsApp. Para los que quieran, digamos, ir introduciendo estos datos, lo pueden hacer en Excel, etc. Entonces, denme un segundito y esto se los paso por el WhatsApp. A ver. Es un ratito que se conecte. Ya, listo. Entonces los voy a copiar aquí.
Listo. Entonces ahí ya lo tienen en el WhatsApp. Para los que quieran, digamos, adelantar un poquito. Listo. Seguimos entonces. Estamos acá, ¿no? Listo, solución. Entonces, nos damos cuenta que en ese ejercicio solo tenemos precipitaciones máximas en 24 horas. Por lo tanto, debemos utilizar un método específico que lo hemos visto acá, ¿no? En nuestras diapositivas del capítulo 2. Aquí dice, ¿no? ¿Qué hacer si no se dispone de información pluviográfica? Entonces podemos usar estas ecuaciones, ¿no? Entonces voy a copiar esta ecuación. Aquí voy a colocar, a ver. Entonces, como disponemos solamente de información de precipitaciones máximas en 24 horas, podemos utilizar la siguiente ecuación para generar o para estimar, mejor, para estimar la precipitación, máxima para una duración D y periodo de retorno T, ¿no es cierto? De cualquiera. 2 puntos, ¿no? Entonces la ecuación es esta. La voy a volver un poco más pequeña. Aquí 20. Un poco más. 15. Ya. Entonces esta es la ecuación que debemos utilizar, ¿no? Entonces acá ya conocemos que KD1 es el factor de ajuste por duración, KT factor de ajuste por periodo de retorno, el factor de reducción por área y el factor de convectividad, ¿no? Que multiplica a la precipitación máxima en 24 horas para 10 años de periodo de retorno. Entonces tengo que estimar cada uno de esos parámetros, ¿no? Perfecto. Entonces vamos estimando parámetro por parámetro. Entonces vamos a estimar cuánto vale el KD1, el KT, el FRA, R, ¿no? Eso inicialmente. Luego vamos a ver cómo estimar el P2410. Entonces acá colocamos los parámetros. Los parámetros correspondientes se estiman a partir de las tablas que tenemos en las diapositivas, ¿no? 2.7 y 2-7 y 2-9, ¿no? Entonces 2-7 y 2-9. De las tablas 2-7 y 2-9. La fuente de estas tablas es la tesis del doctor Luna del año 2017, ¿no? O 2013, perdón. 2013. Entonces estoy citando la fuente. Listo. Entonces acá vamos a ir viendo a partir de esas tablitas, ¿no? Listo. Listo. Entonces el KD1. Me vengo a la tablita 2-7. Aquí, ¿no es cierto? A ver, le voy a hacer un poco de zoom. Perfecto. Ya, entonces para el KD1, ¿qué necesito? Necesito saber la duración de la tormenta. Entonces eso todavía no he calculado, debería calcular eso antes, ¿no? Entonces vamos a hacer así. Antes de esto, antes de colocar todo esto, vamos a calcular la duración. Entonces, la duración, o puedo hacerlo aquí abajo, no hay problema. La duración de la tormenta
de diseño se asume igual al tiempo de concentración de la cuenca. Entonces, para calcular este último, ¿no? Existen varias formulaciones. Entonces, acá voy a poner entre paréntesis ver las formulaciones que tenemos en el libro de Bentechov, que yo tengo la versión del año 88, ¿no? Ver Bentechov 88. Entonces, fíjense, me voy a ir al libro de Bentechov. Ya. Bueno, aquí tengo la versión en inglés, pero en la de español es lo mismo, ¿no? En el libro de Bentechov, en el capítulo 14, no mentira, en el 15, en el de cálculo de caudales de diseño, ¿no? Capítulo 15, hay una tablita donde nos muestra varias ecuaciones para calcular el tiempo de concentración. Entonces me voy a ir hasta ahí. A ver si lo encuentro rápido. Aquí está. Entonces ven, en el capítulo 15, aquí está, donde se calcula los caudales de diseño. Hay una tablita que está aquí. Es la tabla 15.1.2, donde Bentechov expone varias de las ecuaciones disponibles para calcular el tiempo de concentración, ¿no? Está la ecuación de Kirpich del Servicio de Drenaje de California, la ecuación de Isard de la Administración Federal de Aviación, de la onda cinemática, del SCS, etc. Hay varias ecuaciones, ¿no? Cada ecuación tiene una formulación y tiene algunas observaciones que deben ser tomadas en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ecuación de Kirpich dice que ha sido desarrollada en cuencas rurales de Tennessee, en Estados Unidos, con pendientes bien definidas en canales que variaban entre el 3 hasta el 10%, ¿no? Y dice, cuando se tiene escurrimientos sobre superficies impermeables, se multiplica el tiempo calculado por 0.4, ¿no? Si se tiene canales de hormigón, se multiplica por 0.2. Si el flujo es sobre suelo desnudo, ¿no es cierto? No se debe hacer ninguna modificación. La otra ecuación igual tiene sus algunas observaciones. Dice, es la ecuación de Kirpich, pero desarrollada para pequeñas cuencas de montaña en California. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces si vemos las otras ecuaciones, cada una tiene sus características definidas, ¿no? Entonces podemos utilizar alguna de estas ecuaciones. Normalmente se utiliza 2 o más ecuaciones para ver que cumplan, por supuesto, con los requisitos de la cuenca, y se selecciona en base a criterio o a veces tomando un promedio si los valores son cercanos entre sí, ¿no? Entonces yo voy a tomar, por ejemplo, utilizaremos las ecuaciones de Kirpich y, ¿qué se llama la otra? Del Servicio de Drenaje de California, ¿no? Por ejemplo. Ya, entonces la primera, voy a copiar. Entonces la primera es el tiempo de concentración, dice, es 0.0078 por L elevado a la 0.77 y por S elevado a la menos 0.385. Eso es, ¿no? Entonces esta es la ecuación de Kirpich, donde, si acá ustedes leen, dice L es la longitud del canal desde la cabecera a la salida de la cuenca. En otras palabras, L vendría a ser la longitud del curso principal, ¿no? Desde la cabecera hasta la salida de la cuenca. Y S
dice acá, es la pendiente media de la cuenca, ¿no? Lo que hay que tener cuidado es que esta ecuación mide la longitud en pies y mide la pendiente en unidades de pie sobre pie. Ahí que estoy diciendo. En unidades de, ¿dónde estoy acá? Pie sobre pie. ¿No es cierto? Eso es lo que hay que tener cuidado, nada más. Bueno, entonces reemplazamos valores. Tendríamos que el tiempo de concentración es 0.078 por. Entonces tenemos que transformar nuestro dato que está acá, 19.23 kilómetros, tenemos que llevar a pies. Este puede hacer rápido acá en Google, ¿no? Puedo hacer la conversión kilómetros a pies. Listo. Entonces tengo, ¿cuántos kilómetros? 19.23. 19.20. Aquí está 63.090.55 pies. Eso lo reemplazo acá. 63.090.5551. Aquí voy a poner un puntito. Listo. Elevado a la 0.77 y por la pendiente, que es 0.022. Aquí no necesito hacer ninguna conversión porque, si se dan cuenta, es adimensional. Acá dice pie sobre pie, entonces es lo mismo que decir metro sobre metro o centímetro sobre centímetro, no interesa, ¿no? Entonces reemplazo esa pendiente directamente. Y bueno, reemplazando, a ver, si hacemos el cálculo. A ver, ¿cuánto nos da? 0.078 por 63.090. 0.77 y por 0.22 elevado a menos 0.3. 168.36 minutos. ¿Por qué sé que está en minutos? Porque en el libro de Bentechov, fíjense, dice fórmulas para el tiempo de concentración, directamente me sale en minutos, siempre y cuando respetemos las unidades, ¿no? Listo, ya está. Puedo hacer la prueba una ecuación más. Aquí está, entonces la del California dice 60 por, a ver, 60 paréntesis, 11.9 por L elevado, ya no se ve bien esto, a ver, 11.9 por L elevado al cubo, creo que es, ¿no? A ver, voy a buscar esta ecuación con mejor. Sí, porque creo que está mal formulada acá. Ahí está, a ver. A ver si encontramos acá. Sí, porque no está muy bien que digamos. Aquí está, esta es. Así es, L al cubo, estaba bien, ¿no? 11.9 L al cubo, H. Debe ser a la menos 0.385. A ver, un ratito, vamos a ver. Sí, a veces en los libros, como están mal escaneados, no podemos ver. Sí, esta es la ecuación. Entonces vamos a usar esta, ¿no? Entonces, como ven, dice L, bueno, acá ya tenemos la ventaja de que ya está en unidades métricas, ¿no? L, longitud del cauce más largo en kilómetros, H, desnivel máximo de la cuenca en metros, ¿no? Sí, desnivel es el cambio de elevación, ¿no? Como dice acá.
diferencia de elevación entre la divisoria y la salida. Ahora ese dato no lo tenemos porque tenemos pendiente. Pero si tenemos pendiente y longitud, podemos calcular desnivel, ¿no es cierto? A ver, entonces, a ver, para hacer la prueba podemos usar esa ecuación más. Entonces dice 0.871 por L al cubo, y eso dividido entre H. Todo eso está elevado 0.385. Ya. Esta es la ecuación de California. L dice longitud del cauce principal en kilómetros y H desnivel. Desnivel entre la divisoria y la salida de la cuenca. Eso está en metros, ¿no? Bueno, y según esto me va a salir el tiempo de concentración en horas. Se habrá que llevar a minutos, ¿no? Bueno, entonces reemplazamos, a ver. Sería 0.871 por la longitud en kilómetros. Eso era 19.23 elevado al cubo. Y eso entre H. Ahora, para calcular H, tendríamos que multiplicar la pendiente por la pendiente, ¿cómo es? La pendiente por la longitud. Pero eso tiene que estar en metros, o sea, por 1000 sería 1, 2, 3, 19.230, ¿no? Y ahí me va a dar en metros. Listo. Exacto, eso es, ¿no? A ver cuánto nos sale esto. 0.861 por 19.23 al cubo. Esto dividido 2.81 horas. Horas, ¿no? Que si lo llevamos a minutos, a ver, 2.81 por 60, 168.6, bien parecido al anterior, ¿no? 168.6. Muy parecido al que hemos calculado con Kirpich, ¿no? Entonces, interesante están saliendo bien los resultados, ¿no? Listo. Bueno, suficiente es calcular esos dos. Ahora, generalmente lo que hacemos una vez que tenemos el tiempo de concentración es redondearlo a un número que pueda ser dividido en múltiplos, ¿no? Porque tenemos que más adelante, cuando calculemos el dietograma de diseño, vamos a tener que calcular para distintos intervalos. O sea, hay que dividir en intervalos, ¿no? Es lo que hemos visto acá en las diapositivas. A ver, voy a volver un poco atrás. Acá, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que dividir en un delta T para poder definir, ¿no?, el dietograma de diseño. Entonces, obviamente, 168.6 no es un número muy cómodo. Entonces, sí podemos redondear, por ejemplo, a 180 minutos, ¿no? Entonces, el tiempo de concentración será de 180 minutos, ¿no? Entonces, que son 3 horas aproximadamente, ¿no es cierto? Perfecto. Y a partir de esto, podemos seleccionar un delta T que sea múltiplo de ese 180, ¿no? Entonces puede ser 30 minutos, puede ser 60 minutos, 15 minutos, 20 minutos, hay varias opciones, ¿no?
para no alargar el cálculo, yo voy a seleccionar, por ejemplo, podemos hacer cada 30 minutos, ¿no? El tiempo que se necesitará de 180 minutos y el intervalo de tiempo para el hietograma de diseño será fijado en 30 minutos. Eso quiere decir que vamos a tener 6 intervalos, ¿no? Listo. Perfecto. Entonces, con eso, ahora sí podemos calcular los parámetros. Los parámetros, ¿no? Entonces, esto lo voy a llevar abajo. Aquí lo voy a... Listo. Entonces, los parámetros correspondientes son los siguientes. A ver. Entonces, KD1. Nos venimos a estas diapositivas. Ya. Entonces, fíjense. Para poder calcular el KD1, decíamos, necesito duración de la tormenta. La duración de mi tormenta es 180. ¿Ven? Entonces, acá hay otra razón para redondear. Bueno, si no redondeo, tampoco hay mucho problema porque puedo interpolar, ¿no es cierto? Pero es más fácil redondear, como les decía, para establecer un delta T que sea un número entero, en vez de manejar delta T decimal, ¿no es cierto? Es mejor manejarlo como números enteros. Entonces acá tengo mi duración de 180, que es lo que calculó con el tiempo de concentración, y acá tengo varias opciones, dependiendo de la región. Me dice que está en una región de montaña, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es, al no saber la ubicación exacta, puedo utilizar el valor promedio que está al final de la tablita, ¿no? Entonces, para 180 minutos, tengo un valor de KD1 de promedio de 1.45. Ese valor lo anoto acá, 1.45. Luego, K sub T. El K sub T lo encuentro en la siguiente tabla. Está aquí, ¿no? En la 2-9. Para calcular K sub T, ¿qué necesito? El periodo de retorno. Entonces, como estamos diseñando una presa, decíamos que para una presa el periodo de retorno puede variar entre 50, 100, 200, 500, hasta 1000 años, ¿no? Entonces nos vamos a ir por el valor extremo que hay en esta tabla. Vamos a adoptar un periodo de retorno de 500 años. Esto también debería... Entonces, el periodo de retorno adoptado para la presa será de 500 años. Me estoy yendo por un valor conservador, ¿no? Si fuera una presa que no está asociada a grandes riesgos en caso de falla de la presa, puedo seleccionar 100 o 200 años de periodo de retorno, ¿no? Entonces voy a seleccionar 500, que es bastante conservador, ¿no? Y para 500 igual me voy al valor promedio, tengo 1.80. Entonces eso lo voy a colocar, no estoy acá, 1.80. Luego para el FRA, factor de reducción por área, podemos venirnos acá, ¿no? Entonces habíamos visto que el factor de reducción por área varía según la zona, el país, ¿no? Entonces para el caso de Bolivia, hemos visto que ha sido determinada esta curva, que va a depender del área básicamente, ¿no? Entonces puedo utilizar esta ecuación para tener un valor más exacto. Podría venir a la figura, ¿no? Y buscar para 250, más o menos me sale 0.83, algo así, ¿no? Pero puedo utilizar la ecuación para obtener un valor más exacto. Entonces, a ver, para el FRA puedo hacer un pequeño cálculo. Entonces, FRA dice 19.68 sobre 19.68, ¿dónde está? Más el área elevada a la 0.27. Entonces reemplazo, voy a tener 19.68 sobre
19.68 más el área que es 250 kilómetros cuadrados elevado a 0.27. Ahí está. Entonces calculamos, ¿no? A ver, 19.68 más 250 elevado a la 0.27. Ay, pucha, que 19 entre 19.68 más 250 elevado a 0.27. 0.82, ¿no? Redondeando. Muy parecido al de la gráfica, ¿no? Si venía aquí, bueno, me salía igual. 0.82, entonces eso coloco acá, 0.82. Y finalmente me falta el coeficiente de convectividad, R. Ese también lo puedo calcular en base a estas tablitas. No está aquí. Aquí está R, en la tabla 2-7. Entonces tengo R y voy a tomar el valor promedio otra vez, 0.493. Listo. Y con eso ya tengo todos mis coeficientes, ¿no? O mejor dicho, mis parámetros. Listo. Entonces, en esta ecuación, ¿qué me estaría faltando? Simplemente me falta el P2410, ¿no? La precipitación máxima en 24 horas para un periodo de retorno de 10 años. ¿Cómo se calcula eso? A través del siguiente procedimiento que hemos visto aquí en las diapositivas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ordenar mis precipitaciones máximas de menor a mayor, ¿no es cierto? Y luego calculo las funciones de distribución de probabilidad empírica acumuladas. Puedo usar Weibull o Gringotts en cualquiera de las dos. Y teniendo eso ya calculo el periodo de retorno con esta expresión, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos. Entonces voy a abrir, a ver, una planilla Excel. Aquí está. Ahí voy a copiar los datos. Ah, no, estoy aquí. Ya. Entonces voy a copiar estos datitos y los voy a ordenar de menor a mayor, ¿no? Sí, ahí está. Ahí está. Entonces acá voy a colocar... Así voy a colocar aquí una columnita más. Listo. Entonces acá voy a colocar N, que quiere decir el número de datos, va a ir del 1, 2, 3, etcétera, hasta 19, ¿no? Ya está. Y luego tengo mis precipitaciones máximas, que las voy a ordenar en orden ascendente, ¿no? O sea, de menor a mayor, ya está. Ya están ordenadas, ¿no? Estas son las precipitaciones 24 en milímetros. Ya, entonces esto lo voy a poner más bonito, con la misma fuente. Listo. Esto con negrillas. Esto voy a poner 2 decimales. Mejor dicho, un decimal, ya está. Listo. Y este 24 lo voy a poner como subíndice. Listo. Ya está. Perfecto, ya los tengo ordenados, ¿no? Y luego voy a calcular la función acumulada, ¿no? La función de distribución acumulada empírica. En este caso puedo usar, a ver, voy a usar la de Weibull. Entonces dice, viene a ser el valor I dividido entre el número total de valores más 1, ¿no? Entonces esto es fácil de calcular. Simplemente voy a dividir, en vez de N, acá le voy a poner I, ¿no? Entonces I minúscula. No me deja esta burra. I minúscula.
Ya, bueno, y. Perfecto, entonces voy a dividir cada uno de estos valores entre n más 1. Entonces, n está aquí, más 1. Y ese valor lo voy a volver fijo, ¿no? Listo. Jalo hasta abajo, listo. Ya tengo los valores acumulados a 2 decimales, listo. Perfecto, ¿no? Y con eso ya puedo calcular el periodo de retorno en años, ¿no? Simplemente, ¿qué hago? Es 1 dividido entre 1 menos fx, ¿no? Entonces va a ser 1 dividido entre 1 menos la columna D. Y esto lo extiendo hasta abajo. Le puedo dar un cierto número de decimales. Listo. Ya está. Perfecto, y ya teniendo eso, voy a buscar la precipitación máxima en 24 horas para 10 años de periodo de retorno. Y justo lo tengo acá, ¿ven? Acá está, 10 años de periodo de retorno, viene a ser 68.9 milímetros. Entonces eso ya puedo copiarlo esto, ¿no? Lo voy a copiar esta tablita a mi planilla Excel. Entonces, a ver. Esto. Copiar. Me lo llevo aquí. Aquí, ¿no? Lo voy a copiar como imagen nomás. Esto. Ya está. Entonces, aquí está, ¿no? La precipitación máxima en 24 horas para 10 años. Para 10 años de periodo de retorno, la que llamamos P2410, ¿no? Aquí está, P2410. Puede ser, se determina de la siguiente, se determina a partir de la siguiente, a partir del procesamiento mostrado en la siguiente tabla. 2 puntos, listo, ¿no? Entonces aquí está. Entonces, ¿qué hemos aplicado acá? Para f de x hemos aplicado la ecuación de Weibull, ¿no? Y sobre n más 1. ¿No es cierto? Y para el periodo de retorno hemos hecho 1 sobre 1 menos f de x, ¿no? Ahí está. Listo, entonces aquí nos salen estos resultados y ya tengo esto, ¿no? Ya sé que... esto no me va a dejar un cachito, esto... Ya está. Ya. Entonces ya tengo que el P24 para 10, para pedir retorno de 10 años, es lo que está acá, ¿no? Aquí está, 10 años, 68.9 milímetros. Ese es el valor que voy a utilizar en la ecuación. Entonces, finalmente, vamos a tener, copio esta ecuación, ¿dónde está esta, no? Finalmente, check, aplico esta ecuación. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo calcular? Entonces voy reemplazando, fíjense. Quiero calcular una precipitación máxima para una duración D y un periodo de retorno T. Ahora, para mí, ¿cuál es la duración D? La que hemos calculado con el tiempo de concentración, 180 minutos, ¿no? Entonces, la precipitación máxima para 180 minutos y
periodo de retorno estamos seleccionando 500 años, ¿no? O sea, acá 500 años va a ser el coeficiente K de 1. Entonces ya voy a ir reemplazando, ¿no? K de 1 vale 1.45. 1.45 por el coeficiente K sub T, 1.80. Eso por el FRA, 0.82. Y eso por paréntesis R, que vale 0.493 por la precipitación máxima 24 de 10, ¿no? Que es 68.9. Listo. Entonces, de esa manera, fíjense, voy a reemplazar todos los valores correspondientes y ya voy a tener eso, ¿no? Entonces, a ver, multiplicamos, nos da 1.45 por 1.8 por 0.82 por 0.493 y eso por 68.9 nos da 72.7, redondeando al mismo número de cifras significativas, ¿no? 72.7 milímetros. Entonces, esa es ya la precipitación máxima de diseño, ¿no? ¿Qué es lo que me toca hacer ahora? Teniendo esa precipitación máxima de diseño, ahora necesitamos calcular el hietograma de diseño, o sea, tenemos que disgregar este valor en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos a darle un poco de orden a esto. En la solución le voy a poner primero I, voy a poner punto I, cálculo de la precipitación máxima de diseño, ¿no? Entonces eso es lo que hemos hecho acá, todo este proceso, ¿no? Ahora voy a calcular el puntito 2i, que es el cálculo del hietograma de diseño. Listo. ¿No es cierto? Entonces para calcular o para determinar la distribución temporal de la precipitación máxima de diseño, ¿no? Pueden utilizarse diversos métodos, como habíamos visto. ¿Cuáles eran esos? Del SCS, de HAF, el triangular, bloques alternantes, etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, normalmente, se sugiere utilizar los dos últimos métodos, ya que no están sujetos, ¿no?, a condiciones, geográficas limitadas, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos visto que el método SSS y de HAF están basados principalmente en las condiciones geográficas de Estados Unidos, entonces eso es un problema. Entonces es más recomendable utilizar ya sea el método triangular o bloques alternos, es mejor el nombre acá, ¿no? Entonces vamos a usar esos dos métodos, ¿ya? Entonces, ¿dónde están esos métodos? Los hemos visto, esto ya no necesitamos. Esos métodos los hemos visto en las diapositivas, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo, este era el método de las curvas adimensionales del SCS. Teníamos el método de HAF. Y acá está el método del hietograma triangular y bloques alternos, ¿no? Esos dos últimos métodos son los que podemos emplear, cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, a ver, empecemos por el más sencillo, que es el triangular. Este método asume que tenemos
que asume que la precipitación se va a distribuir siguiendo una forma triangular, ¿no? Donde lo que tenemos que determinar es H, T sub A y T sub B. Y eso es fácil de determinar a partir de las ecuaciones que se ven acá abajo, ¿no? Entonces, para determinar H, ¿qué hacemos? Aquí está, ¿no? Utilizamos la ecuación de la izquierda que dice que la precipitación máxima va a estar dada por este triángulo que es base por altura sobre 2, ¿no? Donde la base es la duración total de la tormenta, la altura es la máxima intensidad y eso dividimos entre 2, ¿no? Que es el área del triángulo. Acá, ¿cuál es mi incógnita? La máxima intensidad de precipitación H. Entonces, ese es el procedimiento que hay que seguir. Entonces, voy a copiar esta imagen, ¿no? Entonces, aquí voy a colocar... entonces, voy a colocar método del hietograma triangular. Entonces, vamos a iniciar con ese, ¿no? Listo. Entonces, esta es la base del método, este grafiquito. Ya. Esta es la base del método y las ecuaciones están dadas acá. Están dadas acá, ¿no? Aquí. Ya. Entonces, parto de esta primera ecuación. Le he rebajado a 15, ¿no? Listo. Ya. Entonces voy a partir de esta ecuación donde voy a despejar H. Entonces acá despejo H y va a ser, simplemente va a ser H, va a ser 2 veces P sobre 2 veces P sobre la duración de la tormenta, ¿no? Ahora, le voy a cambiar ligeramente la nomenclatura para una nomenclatura mejor que esta, ¿no? Entonces, en realidad ese H viene a ser la máxima intensidad de precipitación. Este viene a ser 2 veces la precipitación para mi periodo o para mi duración de 180 minutos y 500 años de periodo de retorno sobre la duración de la tormenta, ¿no? Entonces, esta es la ecuación. Despejando de esta ecuación, obtenemos la segunda y ya le estoy colocando una mejor nomenclatura, ¿no? Entonces, reemplazando, ¿qué vamos a tener? Voy a tener 2 veces la precipitación, ¿cuánto era? 72.7, ¿no? Sabemos que esto está en milímetros. Y todo esto sobre la duración. La duración de la tormenta es para nosotros 180 minutos, ¿no? 180 minutos. Ahí está. ¿Cuánto nos sale esto? A ver, nos sale 2 por 72.7 entre 180. 0.81 milímetros por minuto. Ahora, normalmente nosotros las intensidades no las expresamos en milímetro minuto, sino en milímetro por hora. Entonces, para hacer eso, ¿qué tendría que ser? Multiplicar por 60, ¿no? Entonces, 0.81 por 60 me va a dar 48.6 milímetros hora. Entonces, ahí ya tengo el primer componente, ¿no? Luego, ¿qué pasó? Así es esto. Ya, entonces esa es la precipitación máxima. Luego, para obtener el tiempo de la rama ascendente y de la rama descendente,
utilizo estas dos expresiones donde el coeficiente R, dice, es un coeficiente de avance de la tormenta que varía entre 0,30 hasta 0,45. Normalmente se utiliza el valor 0,40 como promedio, ¿no? Entonces vamos a utilizar eso. Entonces copio esta ecuacioncita. Aquí. Listo. Aquí está. Entonces el tiempo sub A va a ser el coeficiente de avance por la duración. Es decir, 0,40 por 180 minutos. Entonces 0,40 por 180 me va a dar 72 minutos. ¿No? Y el tiempo sub B, obviamente va a ser el tiempo de la rama descendente, va a ser obviamente la duración total menos el tiempo sub A. O sea, 180 menos 72. ¿Eso cuánto es? 180 menos 72. 108 minutos. Listo. Y con eso ya tenemos definidos, ya tenemos definida la forma del hietograma de diseño triangular, ¿no? ¿Qué nos falta? Entonces ahora nos falta disgregar. Perdón, esto es un poquito más pequeño, lo estoy volviendo. Ya. Está como se entraba. Ya. Listo. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos definido esto, ya podemos, fíjense, calcular cada uno de estos bloquecitos que ya me va a dar las ordenadas del hietograma de diseño, ¿no? Ahora, ¿cómo calculo eso? Determinando a partir de la forma que tiene el hietograma triangular, determinando cuánto vale la ordenada para cada delta T. Y el delta T que yo he seleccionado era de 30 minutos, ¿no? Aquí pusimos. Vamos a tener 6 intervalos, cada uno de 30 minutos. Entonces, para nosotros el delta T es 30 minutos, ¿no? A ver, puedo colocar acá. Entonces, para nosotros el delta T va a ser 30 minutos. Entonces, acá voy a colocar para delta T 30 minutos, ¿qué vamos a tener? Ya, ¿qué vamos a tener? Ya, la forma más fácil de resolver esto es calculando la ecuación si ustedes ven, la rama ascendente es una recta, la descendente también es una recta. Entonces vamos a calcular las ecuaciones de ambas rectas, ¿no? Entonces tenemos rama ascendente va a tener la siguiente ecuación, ¿no? Entonces utilizamos la ecuación de la recta nada más, ¿no? Sabemos que para calcular la ecuación de la recta vamos a tener esto, ¿no? Y menos Y sub 1. A ver, en este caso va a ser intensidad menos intensidad 1. Va a ser igual a la intensidad máxima de precipitación 2 menos la 1 sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Y eso multiplicado por tiempo menos tiempo 1, ¿no? Esa es la ecuación general de la recta. Entonces, a ver, antes de hacer esto, iremos en orden, ¿no? Entonces, para determinar las ordenadas, del
dietograma de diseño, coma, calculamos las ecuaciones de las rectas de las ramas ascendente y descendente. 2 puntos, ¿no? Entonces, ahora sí, copiaría esto. Rama ascendente, tengo esto, ¿no? Entonces, reemplazando los valores correspondientes que tendría, esta es la ecuación general de la recta, copio acá, ¿no? Intensidad 1. Si esta es la rama ascendente y esto le llamo el punto 1 y hasta el punto 2, la intensidad 1 va a ser 0, ¿no? Entonces acá no hay nada. Luego la intensidad 2 va a ser la intensidad máxima, ¿no? 48.6 menos 0, obviamente. Entonces acá ya no hay esto. Sobre el tiempo 2. El tiempo 2 es el que corresponde al tiempo A. O sea, 72 menos 0 también, ¿no? Es el tiempo de partida. Entonces esto es así. 48.6 sobre 72, ¿no? Eso multiplicado por T nada más, ¿no? Porque tiempo 1 es 0. Listo. Entonces esta es la ecuación de la rama ascendente. Y de la rama descendente, la misma ecuación, ¿no? Esto lo voy a borrar. Ya. Entonces, la intensidad 1, a ver, igual, a esto le puedo llamar 1 y 2. Entonces, la intensidad 1 va a ser aquí 48.6. Luego, la intensidad 2 es 0. ¿No es cierto? 0 menos, aquí va a venir menos 48.6. Entonces, si este paréntesis le pondré, menos 48.6 sobre el tiempo 2 es 180, menos el tiempo 1 es 72, ¿no? Y eso por T menos el tiempo 1 que es 72. Ya, y acá hay que hacer alguna operación más, ¿no? Entonces me va a quedar... Ya, estoy haciendo operaciones. Me va a quedar, a ver... 48.6 dividido entre 180 menos 72. Eso es 0,45, ¿no? Entonces aquí me queda menos 0,45 multiplicado por T menos 72. Todavía se puede hacer algo más, ¿no? Entonces, I, ¿cómo sería? Entonces, si multiplico 0,45, si multiplico menos 0,45 por menos 72, ahí. 0,45 por 72 es 32.4. Ya, y eso más 48.6, 81. Entonces me va a quedar que I es igual a 81. Esto ya no hay. 81 va menos 0,45T. Si no estoy mal, sale eso, ¿no? A ver, esto le pasa a sumar con ese. A ver, una vez más por si acaso. Entonces, menos 0,45T. Y más... Está bien, ¿no? Sí. Estamos bien, exacto. Eso es. Listo.
Entonces ya tengo las ecuaciones. La primera, obviamente, es válida desde 0 hasta 72 minutos, ¿no? Y la segunda ecuación va a ser válida desde 72 hasta 180, ¿no? Listo. Entonces yo puedo calcular rápidamente. Entonces, para un intervalo... Ay, ¿qué pasó con esto? Bueno, para delta de 30 minutos, me voy a armar una planillita. Aquí me vengo, ¿no? Listo. Entonces voy a tener, acá voy a tener delta T. Entonces acá voy a tener delta T en minutos. O mejor dicho, no es delta T, esto es T. T en minutos, y acá voy a tener la intensidad en milímetros hora. Y luego voy a querer calcular solo precipitación en milímetros. Listo. Entonces, obviamente parto de 0 minutos, luego 30, 60, 90, 120, 150, 120, 150 y hasta 180, ¿no? Listo. Ahora, la primera obviamente va a ser 0, ¿no? La última también va a ser 0. Luego, para las dos primeras, es decir, para 30 y 60 minutos, porque solo voy a poder llegar hasta ahí, utilizo, podía esto desglosar todavía, dividiendo 48.6 entre 72, 0.675. Ya, eso es, ¿no? Entonces, 0.675 T. Entonces acá igual 0.675 por este, ¿no? Hasta aquí voy a llegar con una cifra decimal. Y para 90, 120 y 150 ya tengo que usar la segunda expresión, ¿no? 81 menos igual a 81 menos 0.45 por T. Eso es, ¿no? Ahí está. Con dos cifras. Ahí está. Bueno, necesito grabar esto. Listo. Entonces ya tengo mis valores respectivos y finalmente, ¿qué hago? Entonces acá tengo intensidad, pero yo quiero tener altura de precipitación. Entonces nosotros tenemos la ecuación siguiente, ¿no? Que la intensidad es altura de precipitación dividido entre la duración. Entonces si yo quiero calcular precipitación, ¿qué hago? Multiplico intensidad por duración. ¿No es cierto? Entonces acá hago intensidad. Ya. ¿Cuál va a ser esta duración que voy a elegir? Va a ser el delta T. Entonces el delta T para nosotros es 30 minutos, ¿no? Entonces cada uno de estos valores de la columna C los voy a multiplicar por 30 minutos. Pero obviamente para poder simplificar con estas unidades que están en horas, deberé llevar ese delta T de 30 minutos a horas. O sea, tengo que multiplicar por 0.5 en otras palabras. Entonces la columna C la multiplico por 0.5. Y listo, ¿no? Entonces ahí está. Y para verificar que lo que he hecho está bien, ¿no es cierto? Aquí está eso, mis resultados finales. Para verificar que lo que he hecho está bien, al sumar todos estos valores me tendría que dar la precipitación total, que era
la precipitación total que era 72.7. Entonces, si yo sumo todos estos, me tiene que dar 72.7. Bueno, en algo me he equivocado, creo, ¿no? Bueno, me sale un pequeño error por lo que he redondeado, ¿no? Si ustedes han visto que en varios lugares he redondeado. ¿Dónde está? Acá, ¿no es cierto? Al sacar la ecuación, al sacar estas ecuaciones he hecho varios redondeos, ¿no? Esos redondeos están haciendo que no llegue al valor exacto. Pero tengo que llegar acá. Si trabajan con todos los decimales, les tiene que salir acá 72.7, ¿no? A mí me está saliendo un pequeño error de redondeo. Entonces les recomiendo trabajar con todos los decimales y van a llegar a esta tablita ya sin ningún problema de redondeo, ¿no? Entonces, esta es la tablita final que corresponde al método del hietograma de diseño triangular, ¿no? Entonces, esto ya puedo copiarlo. Listo, este es mi resultado final y además puedo graficar para tener mi hietograma, ¿no? Entonces, si rápidamente hago un grafiquito, a ver. Entonces lo voy a hacer con columnas, ¿está bien? Aunque un ratito. Lo voy a hacer aparte aquí, ya. Entonces voy a hacer un gráfico con barras. Ya. Listo, donde mis valores Y van a ser las precipitaciones y las categorías van a ser los delta T. Listo, ahí está, ¿no? Entonces acá ya puedo ponerle título, etcétera, ¿no? A ver, rapidito puedo hacer esto. Ya, entonces el eje X es el tiempo en minutos y el eje Y es la precipitación en milímetros. Listo. Ya está. Entonces esto lo copio. Listo, ahí está. Entonces ya tengo mi hietograma de diseño, como ven. Ya he logrado calcular con esto. El hietograma de diseño, ¿no? Siguiendo el método triangular. Y al final, ¿por qué es importante este resultado? Porque este es el hietograma de diseño que yo voy a introducir al modelo hidrológico de crecidas para hacer la transformación PQ, precipitaciones correntinas, ¿no? Entonces, este es el dato de entrada para ingresar a un modelo hidrológico de crecidas y poder calcular el hidrograma de crecidas, ¿no? Entonces, como ven, es un método bastante sencillo. ¿Qué nos faltaría? Que eso lo vamos a hacer la siguiente clase porque ya es 10 y 27. Entonces, la siguiente clase vamos a concluir este ejercicio utilizando el método de bloques alternos y ya con ese hietograma vamos a utilizar el modelo GKHMS para generar los hidrogramas de crecidas, ¿no? Y teniendo eso ya podemos diseñar el vertedero y demás obras hidráulicas, ¿no? Entonces hasta aquí vamos a quedar en el ejercicio. Entonces yo les voy a pasar, lo voy a transformar esto a PDF para que no se arruine el formato y se los paso inmediatamente a través del WhatsApp, ¿no? Tu documento lo tenemos acá, listo. Entonces, si quieren ustedes, ya lo tienen en el WhatsApp, entonces lo pueden revisar si es que quisieran volver a hacer el ejercicio o ponerse al día, ¿no? Perfecto. Bueno, tenemos un par de minutitos, no sé si existe alguna consulta. Tienen el micrófono si es que gustan hacer alguna consulta.
Ingeniero, una consulta. Bueno, algo que no me quedó claro en la última parte en el Excel. Las Ya, intensidades lo utilizamos con las ecuaciones, tanto ascendente como descendente, pero los delta test están de la ecuación están en minutos, ¿verdad? correcto. Ahí Pero le, y la sí, precipitación creo que lo hace la intensidad por la duración, perdón, pero lo utiliza en horas, lo convierte en horas. ya. Sí, claro que sí, podemos aclarar, no hay ningún problema. Entonces, a ver, bueno, lo he borrado el archivo Excel, pero sí lo tenemos este. ¿Ya qué es lo que ha pasado aquí? Aquí está, ¿no? A ver, ¿cómo hemos... La primera columna se define a partir del delta T elegido, ¿no? Que en nuestro caso hemos elegido 30 minutos. ¿Por qué he elegido 30 minutos? Porque es un múltiplo de la duración total de la tormenta de 180 minutos, ¿no? Podía haber elegido también 20, 15, 60. Normalmente lo que yo sugiero es elegir un intervalo de tiempo. Cuanto más pequeño, más detallado va a ser el hietograma, ¿no? Entonces, para no hacerlo muy largo el ejercicio, yo generalmente busco 5, 6 intervalos de tiempo, ¿no? Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos de tiempo. Por eso he elegido 30 minutos, ¿no? Luego, ¿cómo se calcula la segunda columna, la intensidad? A partir de esto, ¿no? Si ustedes ven el hietograma triangular, en el eje Y está expresado en unidades de intensidad. Entonces, por eso hemos calculado las ecuaciones de la rama ascendente y descendente que nos da, ¿qué nos da? Nos da en el eje X el tiempo en minutos y en el eje Y la intensidad en milímetros hora. Entonces yo he usado directamente esos datos para generar la ecuación de la recta ascendente y de la recta descendente. Entonces fíjense, directamente reemplazando para el tiempo en minutos en esas ecuaciones me va a dar la intensidad en milímetros hora directamente. ¿Cómo calculo la última columna? Entonces, para calcular la precipitación, ¿qué debo hacer? Debo multiplicar la intensidad por el delta T, pero el delta T está en minutos, es 30 minutos. Entonces, fíjense, si yo multiplicara milímetros hora por minutos, no voy a poder simplificar las unidades, ¿no? Entonces, para poder simplificar, tengo que expresar el delta T en horas. Entonces, sabemos que 30 minutos son 0.5 horas. Entonces, por eso he multiplicado cada una de las ordenadas de la segunda columna, las he multiplicado por 0.5 horas, y ahí se simplifican horas con horas y me queda solo milímetros, ¿no? Entonces, así hemos trabajado. No sé si con eso queda más claro. Sí, ingeniero, muchas gracias. Esa parte no lo vi. Gracias. Perfecto, no, con mucho gusto. ¿Alguna consultita más? Eh, bueno, antes de desconectarnos, perdón, Carlos, antes de desconectarnos, por favor, vamos a tener una clase recuperatoria. Le voy a pedir a Roberto que haga la consulta, pero sería jueves o viernes, ¿no? En algún horario que podamos consensuar. Entonces nos veríamos, por favor, ya sea este jueves o este viernes, para recuperar la clase y terminar este ejercicio. ¿Ya? Eso les ruego, por favor. Entonces, no sé si Carlos tenías alguna consulta antes de cerrar. Sí, en la parte de este procedimiento también estamos haciendo esto para el volumen de regulación de crecidas o Correcto. para los... Ah, ya. Pensé que, como dijo vertederos. Ya. Sí, para aclarar, a ver, exacto. Todo este cálculo que estamos haciendo es tanto para el volumen de regulación de crecidas como para los vertederos. Van a ver cuando continuemos con el ejercicio y ya entremos a la parte de diseño del vertedero, van a ver que al final el diseño del vertedero nos va a determinar cuánto es el volumen de regulación de crecidas. Es decir, que este cálculo es para los dos componentes. Entonces eso lo vamos a ver posteriormente al terminar el ejercicio, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna consultita más?
Ok. Bueno, entonces muchas gracias y nos vemos entonces en una próxima clase para terminar el ejercicio. Entonces que tengan un buen día y ya podemos desconectarnos. Hasta luego, ingeniero.